programa número 1 de este 2025. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy Susana Morazán, como siempre agradecida con su sintonía y claro, todos sus comentarios, las preguntas que siempre me envían a través de las redes sociales con respecto a la coyuntura nacional. Estamos siempre pendientes con todo el equipo para poderle dar cobertura y por supuesto también hacer diferentes análisis y darles herramientas, programas utilitarios para que ustedes también puedan saber qué hacer y qué no con respecto a esos problemas que se presentan en su comunidad y en el país entero. Ya estamos entrando al año 9 de Susana 360. En este próximo aniversario, prometo con todo el equipo de producción que vamos a hacer una celebración especial porque, claro, estamos muy agradecidos con ustedes. Hoy tocaremos un tema bastante complejo porque siempre se presentan denuncias al inicio del año. Ustedes recuerdan que se habla que la cuesta de enero cuesta, pero no solamente porque uno tiene que tener un presupuesto específico para útiles escolares, bueno, ni hablar de la canasta básica que está fluctuando, que siempre refleja altos costos, a veces bajos, pero específicamente en este año 2025 hay denuncias por parte de padres de familia en tema de centros educativos públicos, privados, y precisamente vamos a hablar de eso, también del precio en la carne, los combustibles. Y antes de presentarles a mi invitado, que tengo el gusto que nos visite aquí en el Foro Quetzal de TV Azteca Guate, les quiero presentar esta nota periodística realizada por Arlet González, que precisamente nos habla y nos pone en contexto de lo que está sucediendo con las denuncias de los padres de familia. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor ha recibido 4 quejas formales de padres de familia por cobros no justificados en varios centros educativos del departamento de Guatemala. Los padres han expresado su preocupación por los incrementos que consideran excesivos y fuera de lo permitido. El registro de quejas que han entrado a la DIACO y al Ministerio de Educación no han sido elevadas. Hay que recordar que el sistema educativo para nuestro país en el ciclo electivo 2025, en el caso del sector privado, arrancan pues este 10 de enero y el caso del sistema público el 18 o 14 de febrero, en ese rango. Entonces no hay mucha actividad todavía, pero sabemos nosotros que conforme pasen los días va a ir creciendo la dinámica de las quejas, de algunos inconvenientes entre padres de familia. La mayoría son por cobros indebidos, es decir, que les están cobrando algún incremento, recriminan los padres. Esto lo vamos a constatar. Ante estas quejas, el vocero de DIACO ha anunciado que se iniciarán supervisiones en los establecimientos educativos para verificar el cumplimiento de la ley. Asimismo, se ha instalado una mesa técnica en coordinación con el Ministerio de Educación para tomar las acciones necesarias y garantizar que los derechos de los padres y estudiantes sean respetados. Hacer ya la vigilancia conjunta en centros educativos, particularmente viendo que el contrato de adhesión se esté respetando, es decir, lo que el padre firmó y se comprometió a atender. También el libro de quejas que esté como herramienta para poder atender los reclamos del padre de familia, pero también ver las cuotas que se están cobrando, ver que no se esté obligando a los padres de familia a comprar los útiles escolares de una marca específica o en un lugar específico, porque esto no está permitido. El padre de familia como usuario de la educación privada tiene un derecho particular que le asiste y es el derecho de la libertad de elección. Es de resaltar que de acuerdo con el decreto ley 116/85, los centros educativos privados tienen permitido incrementar las cuotas mensuales hasta un 15% en un periodo de 3 años. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a presentar sus denuncias al 1544 si consideran que se están cometiendo irregularidades en los cobros escolares. Arlet González, Fuerza Informativa Azteca. Queremos conocer qué debemos hacer ante estas situaciones, no sentirnos intimidados, como siempre les digo, hay que denunciar y para eso contamos con la DIACO. Pero si usted no tiene mayor información de cómo se está manejando y además qué es lo que se está haciendo, precisamente por eso hoy hemos invitado a el licenciado Herbert Ordóñez. Él es jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia. Licenciado, un gusto tenerle con nosotros. A la orden. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que es muy complejo, sobre todo cuando uno de padre de familia empieza a vivir este tipo de situaciones y se siente intimidado, ¿verdad? Porque uno piensa, mis hijos están yendo al centro educativo público o privado y yo no quiero que tengan represalias. Vamos a comenzar hablando del por qué las familias no deben de tener miedo y qué deben de saber con respecto a esta situación que se está viviendo. Gracias. Efectivamente, el Ministerio de Economía a través de la DIACO pues es una institución que está al servicio de toda la población. Especialmente en el tema de colegios, centros educativos, pues tenemos
un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación, trabajamos en conjunto. Sin embargo, cuando recibimos reclamos, pues la gente lo hace de manera anónima, porque como tú lo mencionabas, tienen ese temor de alguna represalia. Se nos complica a nosotros porque sí podemos actuar según lo establece la Ley de Protección al Consumidor, Decreto 6/2003 del Congreso de la República, de oficio o por denuncia. Y efectivamente, cuando hay una situación de estas que nosotros la hacemos de oficio, si el caso fuera que me cobraron un dinero extra y nosotros vamos porque se devuelva ese dinero, si no sabemos de quién se trata o el establecimiento no ubica quién es la persona o el alumno, el padre de familia, no hay a quién devolverle esa plata. Entonces ahí se nos complica un poco porque no tenemos permitido intermediar en recibir la plata e irla a dejar. Sin embargo, es decir, que sí existe la posibilidad de que tenga un reembolso a la persona que está denunciando porque se le ha hecho un cobro excesivo. Sí, correcto, así es. Entonces a veces me he tomado la molestia como cuestión particular personal, bajo la misma responsabilidad que el caso amerita, de recibir la plata, firmamos un documento, la devolvemos al padre de familia, que en alguna oportunidad nosotros sí podemos conocer de quién se trata, para evitar el conflicto entre establecimientos, si el establecimiento está de acuerdo con resolver el tema de esa manera, ¿verdad? De lo contrario, si fuera el caso de devolver dinero, se tiene que dar a conocer quién es el padre de familia, porque también lo establece la ley, que cuando es una queja formal, debe estar plenamente identificadas las partes para poder llegar a una conciliación, un acuerdo y todo ese tema administrativo. La Constitución Política de la República de Guatemala es clara al dictar que la educación debe ser sin costo en los centros educativos públicos. Así es. Y a mí me costaba creer que esto se diera, pero sí se han presentado casos que siendo un centro educativo público están haciendo cobros extra. Bueno, sí, cobros en sí que ni deberían de existir, ¿no? Efectivamente, hoy en la mañana recibí 2 de oficio para ir a verificar estos establecimientos que incluso están proporcionando un número de cuenta a algunas asociaciones de padres de familia que no están formalmente inscritas ante la municipalidad o incluso esta gobernación para ser reconocidos como que tengan un representante legal, ¿no? Pero tampoco tienen permitido el estar requiriendo dinero a los padres de familia, ¿verdad? Esto legalmente, en otros términos, es como una extorsión. Entonces, el llamado a los padres de familias que no se dejen sorprender por este tipo de asociaciones de padres de familia, porque al final no se entregan cuentas y no están obligados a proporcionar dinero. En las mesas técnicas que tenemos, de hecho, iniciamos el día de ayer la primera con el Ministerio de Educación para ver el programa de trabajo del año 2025. Se da la información de que se entregan maletas didácticas para los maestros y una bolsa de libros para los alumnos. Tenemos entendido que tal vez por alguna cuestión de logística pudieran llegar un poco retrasados, pero eso no justifica que tengan que estar solicitando los directores, establecimientos educativos o estas asociaciones solicitando dinero a los padres de familia, ni para el tema de mantenimiento, ni para limpieza, ni para cocina, para nada. Porque más eso que lo... tiene que estar cubierto, ¿no? Exacto, por está cubierto por el Ministerio público. de Educación. Claro. Hay un tema y tal vez usted me va aclarando si tengo bien las cifras, porque esto también debemos de saberlo como padres de familia. Los míos ya están grandes, ya van a la universidad, pero en su momento, cuando me tocó llevarlos a un centro público, gracias a Dios siempre me encontré a centros escolares que no tenían ninguno de estos cobros, pero cuando ya tuve la oportunidad de pasarlos a un centro privado, fue un dolor de cabeza. Que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque no es el caso, pero sí, como madre me sentí intimidada, como mamá soltera en su momento, porque el director me sentó y me dijo, mire, usted no puede decir nada, porque aquí, de hecho, se le está dando crédito y por ese crédito, pues usted no puede venir y decir que no va a pagar esto extra, porque, claro, no le estamos cobrando intereses, pero él como justificando, ¿no? Y yo creo que muchas veces se da esto, y no solo a mamás solteras, también a otros núcleos familiares. Llegando a este punto, tenemos que tener claro que es el 15%, ¿no?, que tienen para los centros privados. Hasta un 15%. Hasta un 15% durante un periodo de 3 años. Sí. Y se tiene que solicitar de enero a marzo del último año, del tercer año, para pedir esa autorización.
Eso lo pide el centro educativo. Sí, ante el Ministerio de Educación. Si por alguna situación de algún trámite te lo rechazan y queda fuera de ese plazo, tienes que seguir con las mismas cuotas que estaban autorizadas en ese tiempo. ¿Y puede ser que los encargados o dueños de centros educativos privados por ignorancia han caído en ilegalidades como esta? Ante la ley nosotros no podemos aducir ignorancia de la ley. Sin embargo, se supone que si están en el ámbito de la educación, que deberían de estar informados. Se ha convertido en una situación un poquito más en la parte comercial y no de educación, ¿verdad? Se han desviado un poco del tema, o sea, la educación no es para hacer negocio. Sin embargo, entendemos que lo privado, pues hay recursos privados y todo, pero no es para lucrar con la educación de los alumnos, ¿no? Sin embargo, sí hemos tenido en las diferentes visitas conjuntas que hemos hecho situaciones de que hay establecimientos que de hace muchos años se quedaron con las autorizaciones que daba el Ministerio de Educación cuando estaba en Palacio Nacional. Y entonces todos estos años se quedaron sin esa posibilidad de hacer el incremento de cuotas. Entonces el Ministerio de Educación hace algunos años sacó un nuevo acuerdo para que todos los colegios regularizaran sus cuotas, ¿verdad? En función de los costos de operación, por supuesto, ¿verdad? Y no podemos generalizar, pero lo cierto es que hay centros educativos privados que, como usted dice, tienen la visión clara, ¿verdad? Gracias a Dios, y de hecho he conocido a muchos que realmente su objetivo principal es educar a los estudiantes, el poderles dar la facilidad a pesar de ser centros privados. Pero hay otros que sí terminan por ahí tratando de comercializar, como por ejemplo, tienen que llevar no uno, tienen que ser 3 suéteres, ¿verdad? Y el logo, yo se lo puedo mandar a bordar donde mi vecina de la esquina. No, no, no. Usted tiene que llevarlo a bordar en este lugar que nosotros hemos hecho un acuerdo, que es lo que se dice, ¿no? Donde le van a hacer un precio especial. ¿Han visto también este tipo de casos? Y sí, que realmente son costos altos los que están cobrando. Sí, efectivamente hemos encontrado ese tipo de prácticas. ¿Eso se puede denunciar? Sí, por supuesto, porque nosotros tenemos como consumidores el derecho a elegir tenemos la libertad. A contratar cualquier bien o servicio. Sí, porque se está cumpliendo con los estándares que piden de uniforme, porque yo tendría que hacerlo de esta forma. Sí, efectivamente nosotros entendemos que muchos establecimientos educativos lo hacen con el propósito de acercarle a los padres de familia ese tipo de servicios y facilidad y que no se extiendan a otros lugares, pero definitivamente no es obligatorio comprar dentro del establecimiento. Entendemos también que ciertos logos o algún tipo de bordaje no lo pueden comprar en otro lado porque es exclusivo del establecimiento, pero ahí se les da la opción a los todo padres. Lo demás, si lo encuentran, lo pueden hacer donde mejor les convenga. Como los famosos tenis blancos, yo lo tengo pero tan presente, es que tienen que ser estos tenis, pero yo les decía, pero si la señora, una vecina que me pidió que la acompañaran, pero si la señora está trayendo estos tenis blancos, que claro, no son nuevos, eran usados, pero que cumplen porque son blancos. Sí. Y ahí estaban exigiendo que tenían que ser los tenis que ellos estaban vendiendo. No, definitivamente tampoco te pueden obligar a comprar determinadas marcas o estilos, ¿verdad? Porque eso ya contraviene un poquito los derechos de los consumidores en cuanto a que no puedan elegir o contratar. Esto del libro de quejas, ¿verdad? Que pues en lo particular puedo decir que me ha parecido una buena herramienta durante años, no solo en los comercios. ¿Existe para los centros educativos? Yo estoy un poco descontinuada en ese sentido. Sí. ¿O no existe? ¿Sí? En la Ley de Protección al Consumidor no hace ningún tipo de extinción o excepción. Todos los agentes económicos que funcionan en el territorio nacional están obligados a tener un libro de quejas. La Ley de Protección al Consumidor se aplica de manera supletoria para aquellos servicios que tienen ley específica. Por ejemplo, energía eléctrica, telecomunicaciones, hay unos entes que se encargan de esa situación, pero en materia de protección al consumidor nosotros intervenimos también en coordinación con estos entes. El libro de quejas debe estar a la vista y de acceso irrestricto a todos los consumidores. No necesariamente tengo que comprar, o sea, yo entré y no me quisieron atender por alguna situación, incluso la discriminación aparece como una infracción en la Ley de Protección al Consumidor. Hemos tenido algunos casos así, se han resuelto y efectivamente pues el libro de quejas es un instrumento oficial legal para resolver problemas entre consumidor y proveedor. Claro. Cuando uno plantea un reclamo en el libro de quejas,
el proveedor tiene 8 días hábiles para resolver ese problema. Por supuesto que si el servicio o el tipo de producto de pronto hay que importarlo nuevamente y puede llevar más días, pues la comunicación que hay entre las partes, entendemos que se puede ampliar el plazo para resolver. De cada caso. Pero si en los 8 días no te responden, entonces el consumidor está en la obligación de hacerlo de conocimiento en la DIACO, que dé la dirección, el nombre del establecimiento e incluso el número de página que se apuntó. Y nosotros vamos a delegar un equipo de verificadores para ir a ver especialmente esa queja y las que estén en ese libro de quejas. Licenciado, tenemos que hacer una pausa comercial en Susana 360. Ustedes se quedan con nosotros, perfecto, me gusta. Al volver, me gustaría también que nos explicara, licenciado, si los dueños de los centros educativos ya tienen como una metodología para poder revisar el libro de quejas en conjunto con ustedes, o si de repente es como una auditoría que llegan y tienen que revisar, y es ahí cuando vienen las investigaciones de oficio. Eso al volver de la pausa. Quédese con nosotros, somos Susana 360 por TV Azteca Guate. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias, la información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Somos Banco Azteca, el banco con más de 16 años en Guatemala impulsándote a que logres tus sueños. En el 2023 hemos invertido más de 530 millones de quetzales para seguir creciendo en Guatemala. Nuestra presencia llega a todo el país con más de 1,300 puntos de contacto. Además, somos el único banco abierto de 8 a 8 los 365 días del año porque Guate no para y nosotros tampoco. Confiamos en los chapines, por eso este año otorgamos más de 200,000 microcréditos, siendo el banco que más aporta a la bancarización del país. También somos el banco que mejor respalda tus ahorros manejando grandes inversiones en diferentes países de Latinoamérica. Hoy más de 500,000 de cuentahabientes guatemaltecos confían sus ahorros con nosotros. Tenemos motivos para celebrar y seguir apoyando el sueño de los guatemaltecos. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. Gracias por continuar con nosotros a través de TV Azteca Guate. Licenciado Ordóñez, nos habíamos quedado sobre el tema del libro de quejas, que está en los centros educativos, tanto públicos como privados, ¿verdad? Exacto. Ustedes me imagino que hacen operativos sorpresa. ¿Algún caso que nos quiera compartir sobre esta situación de cuando han llegado y que quizás no les han dado el libro o le dicen que se estropeó y que no está? Sí, efectivamente hay diversidad de justificaciones que dan los centros educativos en cuanto a por qué no lo tienen a la vista, por qué no está de acceso a los consumidores, en este caso a los padres de familia o a los alumnos, y dan un sinfín de situaciones, incluso que remodelaron y de que alguien lo movió, pero ellos saben sus obligaciones que tienen que cumplir y el libro siempre tiene que estar de acceso. ¿A la vista? A la vista, y los reclamos que los consumidores puedan plantear deben estar resueltos. De hecho, cuando nosotros hacemos ese tipo de verificaciones que sí son de improviso y nos damos cuenta de que no le han dado el seguimiento a las quejas y toda la documentación, todo está bien, pero no le ha dado seguimiento a las quejas, está incumpliendo con sus obligaciones y también le podemos iniciar procedimiento administrativo que más adelante pudiera devenir en una sanción económica que va desde los 45 hasta los 75 salarios mínimos, que más o menos estamos hablando ahorita, sin considerar el cambio que hubo ahorita, más o menos para pasarlo a dinero estamos hablando desde los 45,000 hasta los 200,000 quetzales de multa. Es un precedente bastante importante. Sí. ¿Cómo ustedes saben que no se le ha dado seguimiento? Por ejemplo, yo escribo en el libro de quejas que me están cobrando y pidiendo útiles que no estaban contemplados dentro de lo estipulado ni lo que está publicado. En el libro de quejas hay una parte que dice solución. Muchos consumidores cuando plantean su reclamo de una vez ponen la solución que desean. No necesariamente el colegio o algún comercio va a responder en función de eso. Sin embargo, le puede servir
para resolver, qué es lo que el consumidor quiere. Sin embargo, esa parte de la solución es la solución que va a plantear el centro educativo al padre de familia. Entonces nosotros al verificar un libro de quejas, si esa parte está en blanco, sabemos que no ha habido ningún tipo de comunicación. Por el contrario, si está lleno o le hicieron algún tipo de registro o llevan otra plataforma aparte, tiene que haber registro ahí de que hubo pruebas, claro, un seguimiento. Y yo puedo escribir y decir solucionado y se hizo esto, pero puede ser mentira. Efectivamente, entonces en las verificaciones tomamos datos del padre de familia. Entonces hay que dejar el número de teléfono. Exacto, ahí están todos los datos que solicitan para nosotros, incluso el establecimiento, poderse comunicar para resolver, y nosotros para comprobar que efectivamente le dieron solución a eso, nosotros hacemos llamadas telefónicas. Interesante, porque realmente sabemos de la DIACO, sabemos de las denuncias, pero muchas veces por la falta de información no procedemos, y por eso es que nosotros decidimos, y le agradecemos muchísimo que haya aceptado estar con nosotros en esta noche, mañana para algunos, porque nos ven en diferido. Le cuento, este programa queda en la base de datos de Azteca Play y es ahí donde lo pueden compartir. Dentro de mis anotaciones tengo información de padres de familia que me han escrito diciéndome: Susana, en el tema del transporte y hablando de los centros educativos privados, si yo no contrato el que me están ofreciendo en el colegio, resulta que yo tengo que pagar una cuota extra para que pueda ingresar, porque yo no puedo dejar que mis hijos se queden en plena calle. ¿Esto pasa? Efectivamente hemos encontrado algunos establecimientos educativos que cobran por el ingreso a las instalaciones. Definitivamente esta es una situación que no está autorizada, pero choca un poco con lo que tú mencionabas, que si tienen la libertad de contratación y ellos no permiten que el alumno entre, lo están exponiendo a que se quede en la calle y le pueda pasar cualquier situación. Entonces no hay ningún tipo de restricción para que los establecimientos privados estén poniendo este tipo de situaciones, de que si no contratas el servicio que ellos lo pueden brindar, tampoco es que sea prohibido, pero lo pueden hacer aparte, es un servicio extra, puede ser propiedad del establecimiento, pero lo tienen que facturar, no necesariamente porque es obligatorio, ¿verdad? Tienen que respetar el derecho a elegir y a contratar. Hablemos de las inscripciones. Conversábamos en la pausa comercial que está autorizada la inscripción y 10 colegiaturas. Exacto. Esto los padres lo tenemos que tener claro. Sí, efectivamente, para que no los sorprendan a la hora de hacer los pagos, e incluso a través del Código de la Niñez y la Juventud no se puede estar violentando psicológicamente a los alumnos. El que firma el contrato es el padre de familia. Contrato de adhesión que tiene que estar registrado y autorizado en la DIACO, porque la entidad revisa a través de su departamento legal que no se estén violentando los derechos del consumidor, y tenemos un modelo, y si ellos lo aceptan y lo adoptan, de inmediato se puede autorizar. En este contrato el padre de familia puede tener la seguridad de que cuando tiene el logo de la DIACO y la resolución de dirección donde le fue autorizado el contrato, tiene la plena seguridad de lo que va a firmar no le violenta sus derechos. En cuanto a las cuestiones de incremento de cuotas, que sepan los padres de familia también que hay un mural que es obligatorio que el padre de familia lo pueda accesar sin ninguna restricción, y en ese mural debe estar toda la información que el establecimiento pueda dar, principalmente su resolución de funcionamiento y autorización de cuotas, para que el padre de familia sepa que lo que le están cobrando incluso puede estar abajo del techo, y que si hay algún incremento está autorizado, pero lo tiene que comunicar al padre de familia para que, como tú mencionabas, si no tiene disponibilidad económica no lo vayan a sorprender por ese tipo de situaciones. Es decir, si en algún momento también vienen y me dicen: no, Susana, o no, María, Carlota, o licenciado Jorge, ¿verdad? Algún padre de familia que nos esté viendo, vamos a cobrarle 11 cuotas porque resulta que aunque su hijo ya no viene, todavía se quede el personal administrativo trabajando, los maestros. Eso no es correcto, ¿sí? No es correcto, porque digamos que la autorización que el Ministerio de Educación da para determinadas cantidades y determinados establecimientos en lo que es la inscripción, ahí van todos los gastos de operación del establecimiento. Exacto. Y tú quieres mencionar vacaciones, bono 14 de los maestros, mantenimiento del establecimiento, que tampoco el establecimiento va a regalar nada, pero por eso se fija una inscripción donde deben ir todos estos costos ahí de se operación. debe contemplar. Exacto. No, y entonces como de esa cuenta es que los establecimientos no tienen permitido, no deberían de estar solicitando medicinas, papel, jabón y todo ese tipo de cosas, porque eso deben incluirlo en la inscripción. Como un denominador, que Exacto. además de la inscripción terminan pidiendo papel higiénico
marcadores para los maestros y todo ese tipo de cosas. Hemos visto algunos colegios que casi tienen farmacia de lo que llevan los alumnos y entonces ese tipo de situaciones no está permitido. Es más fácil que, pues, si ellos no quieren prestar ese servicio, pero lo tienen dentro de sus instalaciones, pues que el padre de familia provea a su alumno de esos insumos que los ande cargando para evitar ese abuso. Bueno, realmente son muchos los detalles que tenemos que tomar en cuenta. Escuchaba hablar a algunos extranjeros y me decían, Susana, es que la educación en Guatemala es cara. ¿Usted qué opina? ¿Realmente cree? O quizá no estamos también nosotros animándonos a regular este tipo de situaciones y que por eso yo siempre les digo, no se trata solo de publicar, porque eso ya se ha vuelto como muy común. Yo digo, está bien, porque es un recurso, ¿verdad? Publicar, ustedes y las demás autoridades actúan de oficio, pero sí es importante la denuncia. Efectivamente, en Guatemala no tenemos la cultura de la denuncia. Por el miedo que nos da. Sí, efectivamente, y para dar un dato curioso, el libro de quejas funciona en Guatemala y en Portugal. Pudiera haber algún otro país que ya lo pudiera haber adoptado, pero son los únicos lugares donde existe este tipo de herramienta para que los consumidores, y en este caso padres de familia, alumnos, puedan presentar un reclamo y primera instancia entre las partes puedan resolver eso. Cuando no sucede, interviene la DIACO. Licenciado, si yo llego al centro educativo y me pasa algo y pido el libro de quejas y no me lo dan, ¿dónde me voy a comunicar? ¿Qué hago? Ponemos a disposición el teléfono 1544, que es nuestro call center. Tenemos 1544. Redes sociales también para poderlo hacer. Presencialmente en nuestro centro de atención de quejas, ubicado en Centro Comercial Plaza Zona 4, en el área de restaurantes, tercer nivel. Lo pueden también hacer a través de la página web www.diaco.gov.gt para poder obtener esos datos y poder hacer las visitas. Y lo que tienen que hacer, pues darle seguimiento para ver los resultados. Licenciado, si a mi hijo le están diciendo que yo no he pagado y el maestro se le acerca y le dice, mira, mañana no puedes entrar si tu papá no paga, ¿esto es violencia psicológica? Sí, efectivamente. ¿Como denuncia? Sí, mencioné que a través del Código de la Niñez y la Juventud protege ese tipo de situaciones. No, pues hay colegios que lo hacen, establecimientos que no dan calificaciones porque no ha pagado, que no le quieren dar examen, que no lo dejan entrar, que si no trae el uniforme completo tampoco le dejan ingresar. Todo ese tipo son daños psicológicos que no se deberían actuar en contra de los alumnos, sino es directamente hablar y tener comunicaciones con los padres de familia, que son quienes firman los contratos de adhesión. Si en alguna situación un contrato de adhesión no está autorizado por la DIACO, pero ha sido firmado por los padres de familia y el establecimiento, pues por alguna situación de estas, pues son nulos de pleno derecho, no tienen ninguna facultad para exigir, por ejemplo, el cobro. Ya pues los establecimientos deben hacer uso de los tribunales de justicia para poder hacer ese tipo de cobros, pero si no está autorizado no va a tener un buen fin. Licenciado, yo sé que muy pronto, porque apenas estamos iniciando el año, pero si hacemos un comparativo de días anteriores en el año 2024 a este año, ¿tenemos una disminución en las denuncias en temas de cobros excesivos en centros públicos y privados? No, siempre se mantienen. Hemos estado estos últimos 3 años entre 230 y 260 quejas de establecimientos educativos. Pero son bastantes. Sí, de las aproximadamente 10.500, 11.000 que se reciben en toda la plataforma por diferentes motivos. ¿Y si han logrado llegar a conciliar, a resolver? Sí, efectivamente hay un dato. Los centros educativos. En 2024 terminamos en conjunto todas las actividades con recuperaciones de dinero, restitución de servicios, alrededor de 29 millones y medio de quetzales en favor de los consumidores. Bueno, cerramos este tema de los centros educativos, licenciado, y me gustaría antes de ir a la pausa comercial que le demos una introducción también a algo que iniciando el año pues lo vemos presente, sobre todo ahora en el 2025, y es el costo de la carne que anda por las nubes. ¿Esto es cierto? ¿Se ha pasado? ¿Tienen denuncias? Efectivamente, se tuvo a través de alguna comunicación de que se estaba intentando incrementar ahora mismo esta semana el precio de la carne de cerdo. De esa cuenta nosotros tenemos una base de datos y no registra al día de ayer incremento de precios. Sin embargo, el día de hoy pues
mandaron a hacer otro tipo de verificaciones en mercados y en supermercados para verificar esta situación. Entonces, al recibir la denuncia, ustedes ya despliegan un equipo multidisciplinario para poder hacer las verificaciones y consultar. Porque me imagino yo que el tema es, bueno, tenemos costos que suben, bajan y que hay resultados negativos para el bolsillo del guatemalteco, pero que son los autorizados. Pero muchos empiezan a aprovecharse y le dicen, por ejemplo, al vendedor, que fue un caso que me contaron, le dicen al vendedor, mire, usted está vendiendo en tanto la carne, él dice, no, se mantienen, pero ya a la hora de hacerlo, lo hace de una forma distinta. Al volver de la pausa, licenciado, vamos a hablar entonces de qué puede hacer el consumidor cuando existe este tipo de casos, que por ejemplo en el mercado, me imagino, o si tienen libros de quejas en cada uno, no, porque tendría que ser muchos libros de quejas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué número o cómo se debe proceder si se da este tipo de situación? Al volver de la pausa. Okay. Nosotros seguimos aquí con la señal de TV Azteca Guate en Susana 360, que es una visión completa de la coyuntura nacional detrás de los personajes. Ya volvemos. Son mujeres fuertes. ¿Qué fue lo que dijiste? No abuse, ingeniera, o se me va a olvidar que es mujer. Pues no te preocupes. Aguerridas. ¡No tenías por qué meterte en mi vida! No voy a permitir que vengas a mi casa a gritarme. Que no tienen miedo a alzar la voz. Ya abrí los ojos. Yo voy a sacar a mi hija adelante. Le voy a demostrar lo que es la verdadera fe y el verdadero amor. Mujeres rompiendo el silencio. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Solo por TV Azteca Guate. Nos encontramos en la recta final de 360. Muchísimas gracias por su sintonía. Licenciado, salimos de un punto y le damos la vuelta completa. Así que ya hemos hablado de estos temas tan importantes e interesantes como las denuncias por parte de cobros que no están autorizados de centros educativos, públicos o privados. Y ahora entramos al tema de la carne, pero en general también creo que de la canasta básica, aprovechando que lo tenemos con nosotros, nos queda un gran tramo, primero Dios, ¿no?, que estemos siempre en este 2025 para saber qué puedo hacer. Por ejemplo, voy al mercado y encuentro a don Carlos, que siempre le he comprado la carne, y de repente veo que tiene un costo elevadísimo y que si yo verifico con mis vecinos o conocidos, me dicen, no, pero mira, yo no estoy comprando la carne a ese precio. Te están engañando. Y uno dice, bueno, ¿qué hago en ese momento? ¿A dónde me comunico? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, efectivamente, pues todos los consumidores, las amas de casa especialmente, que visitan mercados y supermercados, pues ya saben con quién ir, pero cuando se presente esta situación, nosotros le apostamos a que la gente cotice en los diferentes mercados, supermercados, para que no sean sorprendidos, ¿verdad? Porque acá en Guatemala no funciona que si en un lado te dieron más caro y en otro establecimiento está más barato, mire, devuélvame mi dinero porque ya está más barato, ¿no? Hay libertad de elección, entonces lo que tenemos que hacer es cotizar para que no nos sorprendan con precios altos. Definitivamente la economía guatemalteca se maneja por la ley natural de oferta y demanda. Tenemos que entender esa situación y es por eso que cíclicamente a lo largo del año hay diferentes variaciones por demanda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tomate ahorita para Navidad, que había plato típico, los tamales y toda esa situación, estaba en 2 quetzales, 2.50, subió a 5 por la demanda. Nuevamente los monitoreos ya ahorita entrando este año está a 3 quetzales, por ejemplo. A diferencia de mayo, junio, que tuvimos 10, 12, hasta 15 quetzales la libra de tomate, una situación que no fue justificada. En ese tema pues presentamos una denuncia, la dirección presentó una denuncia por el posible delito de especulación de precios, ¿verdad?, ante el Ministerio Público, que es el ente investigador, y ahí estamos requiriendo alguna información para saber quiénes son los que reciben el producto en los centros de mayoreo, terminal y SEGMA, para posteriores diligencias y de poder investigar cuando se dispara el precio de algún producto, a qué se debe, ¿verdad? No necesariamente la gente lo tiene que estar pagando, hay que buscar alternativas. En el tema que tú mencionabas de la carne, pues afortunadamente tenemos, a lo mejor no todos, pero
bastante población, pues podemos comprar carne de res, de pescado, carne de cerdo, pollo, hay pollo importado, ¿verdad? Pero hay que cotizar los diferentes negocios para obtener los mejores precios, los mejores productos, las mejores calidades, para que no sean sorprendidos. Pero tenemos que buscar alternativas cuando algún producto está y al alza. también pues denunciar, ¿no? Si ya vemos que es el común denominador, me parece muy importante que todos estemos claros de cuál es el procedimiento que ustedes realizan, porque esto no es que se quede así nada más, que yo soy el que se encarga de distribuir, porque a mí antojadísimamente se me ocurre decir, bueno, como acabamos de salir de las festividades, se vendió mucha carne de cerdo, entonces ahora estamos escasos por la demanda, entonces vamos a subir el precio. Si esto no es justificado, entonces sí caen en una irregularidad. Sí, efectivamente el Ministerio de Economía, cuando se dan este tipo de situaciones, entonces no le queda de otra que aperturar contingentes. Por ejemplo, hay aperturado contingentes de carne, de pollo, de granos básicos para las personas que quieran hacer uso de estos contingentes lo pueden hacer para contrarrestar un poco y mantener la estabilidad de precios. Pasemos a los combustibles, ¿verdad? Porque este es un asunto que viene también a pegar duramente a la economía del país. Muchos pensarán, bueno, Susana, yo soy un guatemalteco de a pie, la verdad es que no tengo carro, esto no me afecta, pero no, al final nos viene a afectar a todos porque el incremento en los combustibles viene a afectar también la economía, los precios, porque es cuando se están transportando los productos perecederos y no perecederos. ¿Han tenido ustedes denuncias y cómo es que manejan esto para la supervisión en los diferentes centros expendedores de combustible? Sí, efectivamente, un incremento de precios afecta el bolsillo de los guatemaltecos, tomando en consideración que el combustible pues, se usa para el transporte de diferentes mercancías, para el transporte de personas, entonces no podríamos decir que no nos afecta un poco, ¿verdad? Sin embargo, desde el año pasado, en noviembre para diciembre, hubieron 7 rebajas al combustible. Entrado el 2025 ha tenido un incremento por oferta y demanda. Sin embargo, hay precios de los combustibles que pues no están como en otros años, ¿verdad? Altísimos, 36, 38 quetzales. Estamos alrededor de 28 quetzales la regular, 29 la super, 26 y fracción el diésel. Sin embargo, a veces cuando hacemos monitoreo dicen, mire, es que el combustible subió. Bueno, pues es una de las aristas, ¿no? Pero el problema es cuando el combustible baja, tampoco se ve reflejado en ninguno de los productos, ¿verdad? Entonces, nosotros analizamos que no necesariamente pudiera incidir, ¿verdad? Porque cuando se da al contrario, no se traslada esa rebaja a los consumidores, ¿verdad? Ni en el transporte, ni en diferentes insumos, ¿verdad? Para esto tenemos un plan denominado Plan Centinela, que es en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Hidrocarburos y con nuestra dirección hermana del Ministerio de Economía, el Centro Nacional de Metrología. Los tres actuamos en conjunto, nos acompaña la Superintendencia de Administración Tributaria y en muchas oportunidades también la Procuraduría de Derechos Humanos como supervisor del Estado. En este tema hacemos verificaciones de precios, de contenido, de despacho, ¿verdad? De los precios y de las medidas de seguridad y toda la documentación para operar una estación de servicio. En el tema de despacho de combustible, pues Guatemala cuenta con una unidad móvil de verificación de combustibles, única en Centroamérica, donada por la Unión Europea. Y este vehículo es el que utilizamos para hacer ese tipo de verificaciones. Cuando se encuentra una estación de servicio a través de la verificación fuera de los parámetros permitidos de combustible, entonces hay un procedimiento de cierre de esa bomba, de esa manguera, y hay un procedimiento que deben hacer los gasolineros para poder desinmovilizar la bomba, ¿va? En conjunto con el Ministerio de Energía y Minas se coloca una calcomanía de que la bomba está fuera de servicio por estar despachando fuera de los parámetros permitidos y se le coloca un marchamo, ¿verdad? Entonces ellos tienen 10 días para hacer esa operación. Se inicia un procedimiento administrativo por parte del Ministerio de Energía y Minas para una sanción económica. Sin embargo, ellos tienen el derecho de defensa y justificar el motivo por el cual están despachando fuera del parámetro, e incluso puede ser por uso de las mangueras, como pueden dar de más, pueden dar de menos. De más nosotros no nos metemos, que bueno, ahora si no tienen control van a tener ahí algún tipo de pérdida. ¿Dónde? Exacto. Para llegar. Y de esa cuenta entonces
tampoco les favorece porque el que el consumidor mire que nosotros colocamos un sticker rojo donde la bomba está fuera por estar dando, no les parece, ¿verdad? Entonces, pero ese es el procedimiento y por eso ellos cada 3 meses tienen que estar revisando la calibración de estos equipos. Licenciado, yo sé que voy a tocar un tema, porque ya nos quedan 5 minutos, ¿verdad?, que puede herir susceptibilidades. De adelantado quiero disculparme, ¿verdad?, porque no se trata de dañar el emprendimiento, porque somos un país de emprendedores y me parece muy bueno. Ahora, hay una realidad que no podemos cerrar los ojos a ella y quiero saber si tiene jurisdicción la DIACO en esta área, y es el tema del Internet. Hay muchas personas que venden por Internet y muy bien. Pero estaba leyendo últimamente en redes sociales, cuando pasó esto de los árboles de Navidad, hubo un caso que me hicieron llegar de alguien que compró por Internet y adelantó el pago por transferencia y el árbol de Navidad nunca llegó. ¿Ustedes sí ven este tipo de situaciones, de casos? Sí, pero tenemos el inconveniente de que si nosotros no tenemos la dirección fiscal en donde está ubicado el establecimiento, no podemos ubicarlo. Entonces el llamado que la DIACO hace a los consumidores y sobre todo los jóvenes que compran mucho en línea es que se aseguren de comprar en páginas seguras. No irse en la primera página, porque sí ha habido mucha situación de estas donde... O sea, ¿sí han recibido denuncias de eso? Sí, donde hacen el pago y nunca reciben nada. Por el contrario, cuando lo recibes, o sea, te mandan lo que no era, ¿verdad? Claro, bueno, eso sí. Y a tu costa tienes que hacer el reenvío para que lo devuelvan. Sale mucho más caro hacerlo porque normalmente muchas veces no están en el país. Y ahora pues incluso la Superintendencia de Administración Tributaria está haciendo una labor de registro de estas entidades. Todo el mundo tiene que estar registrado para poder evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Es un proyecto que... Exacto, un proyecto que tiene la SAT que probablemente después pues va a beneficiar a todo el mundo porque van a obligar a que todos estos entes, sean nacionales o internacionales, pues tengan una dirección fiscal donde pueden ser ubicados para no violentar los derechos de los consumidores. Entonces el llamado es a que no se dejen sorprender y que se aseguren de que las páginas en donde compran tienen incluso garantía y tienen medidas de seguridad para que no sean sorprendidos. Bueno, que de hecho usted puede revisar y hay comentarios donde sí me llegó bien el arbolito, pero recuerde que cualquiera abre una página y de otras páginas que son creadas por ellos mismos pueden hacer sus comentarios positivos. Sí, esto sucede igual que la cuestión del phishing, todas esas situaciones y métodos que hay de herramientas para poder de alguna manera extorsionan a los consumidores y entonces deben de asegurarse de comprar en páginas seguras. Y que de hecho decimos, hay muchas páginas seguras, hay personas guatemaltecos que son muy cumplidos, que el producto que ofrecen es el que envían y que no hay ningún problema. Estamos hablando de esos casos aislados, no decimos que las ventas por Internet son malas, que conste que estoy aclarando, porque no se trata de malo o bueno, se trata de trabajar con honestidad, ¿verdad? Ya para finalizar, licenciado, ¿cuál es la visión que tienen ustedes como DIACO para este año que recién está comenzando en tema de país y de un consumo sano y en beneficio de los guatemaltecos? Bueno, el llamado que la DIACO hace siempre es, como mencioné, a lo largo del año hay diferentes actividades y son comerciales, entonces tienen que ver con la plata, ¿verdad? Entonces le apostamos a que los consumidores no sean compulsivos a la hora de comprar, que mantengan un consumo responsable, que eso va a ayudar a sus economías, ¿verdad? Entendemos ahorita saliendo de las fiestas de fin de año 2024, pues termina eso y arrancamos nosotros con verificaciones de libros escolares, útiles escolares, uniformes, y el padre de familia pues tiene ahí otra situación de erogación de plata, que para eso el Estado de Guatemala hace muchos años pues ha proveído del aguinaldo, ¿verdad? Que en términos financieros concluyó el ejercicio fiscal 2024, iniciamos un 2025 y entonces el aguinaldo próximo a recibir es el primer pago del ejercicio fiscal 2025 y a finales de diciembre de 2025 recibimos el segundo pago. Equivocadamente nosotros lo tenemos como que en diciembre es el primero y en enero es el segundo, pero no. En términos financieros terminó el ejercicio fiscal, iniciamos uno nuevo y entonces ahora en enero que viene es el primer pago y en diciembre el segundo.
Entonces, al consumo responsable para que podamos cumplir con todas esas obligaciones. Bien esos recursos. Y la denuncia, que por cierto, lo de Internet, si no hay una dirección fiscal, pues sí, les decimos que se puede denunciar en línea, ¿verdad? Con una app del Ministerio Público, y si usted ha hecho el depósito, pues por medio del nombre de esta cuenta, y por eso es que yo les digo, no presten sus cuentas, porque usted no sabe si ahí están haciendo depósitos ilegales. Y si se pregunta de quién fue el caso del árbol de Navidad, para que no piense que esto a mí no me va a pasar y yo que doy la recomendación, fui yo la que se quedó sin su árbol de Navidad. Pero bueno, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Un excelente inicio de año 2025 para ustedes y su equipo, y la cultura de la denuncia, que tenemos que tenerla presente. Gracias, muy amable. Efectivamente, pues estamos a la orden, que confíen en la DIACO para hacer sus denuncias. Nos llevará algún tiempo, pero tenemos incluso sistema de gestión de calidad que en 10 días tendrían que tener resultados de alguna diligencia que se haya hecho de los casos que han planteado ante la DIACO. Listo, muchísimas gracias. A la orden. Gracias a ustedes por su sintonía, y por supuesto nos vemos en una próxima edición de 360, una visión completa detrás de los personajes en esta coyuntura nacional. Hoy lo dije al revés, pero el orden no altera el producto. Besos, los quiero. Chao.